entonces que tengamos este tiempo para reflexionar en torno a la palabra de Dios y lo hagamos con mucha atención, con mucha concentración. Siempre es importante que sus teléfonos, ¿cierto?, sean silenciados y que mientras usted escuche palabra de Dios no interactúe con nadie. Ideal que a lo mejor deje el saludo a lo mejor al papá o al abuelo, a alguien especial después del culto. Uno siempre a veces aprovecha ahora de saludar a todos, al tío, a todos los que están del Día del Padre. No, déjelo ahí por un ratito y podamos leer y meditar en la palabra del Señor. No tenemos mucho tiempo hoy día por el programa que tenemos, pero siempre la palabra de Dios va a traer bendición y fortaleza a nuestras vidas. Hoy hay un ejemplo muy interesante en el libro de Génesis de esta figura de papá e hijo. Quizás no tantas enseñanzas en torno al Día del Padre, pero sí podemos rescatar principios que son relevantes para un papá y como también para un hijo de vivir la fe. Y ahí está el capítulo de Génesis, capítulo 22, lo vamos a leer. Capítulo de Génesis, capítulo 22, lo vamos a leer justamente hasta el versículo 17. ¿Lo tiene ya? ¿Sí? Génesis 22, Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza o en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Bendita sea la palabra del Señor. Oramos
delante de Dios. Amado, gracias, amado Dios, por esta bendición de leer la Escritura con libertad en nuestra iglesia, en nuestro país. Gracias, Señor, porque podemos también reflexionar en torno a tu palabra y también llevar para nuestras vidas, Señor, enseñanzas que van también a dirigir nuestras decisiones y nuestras acciones en el día a día, en el trabajo, en la casa, en la familia y especialmente en esta relación, Señor, contigo, Padre. Que el Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca y nos hable a nuestro corazón. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Génesis 22 nos muestra lo que se va dando y lo que va mostrando la Biblia en torno a la relación de familias. Hay familias que aciertan y se conducen en forma muy, yo diría, muy correcta delante de Dios, y cuando eso sucede, el Señor trae frutos y trae bendición al hogar. Pero cuando el corazón se aparta de los designios de la voluntad de Dios y se apartan de los propósitos de Dios, el hogar entra en un conflicto, y eso lo vemos nosotros, que a veces cuando no estamos en obediencia, tú y yo, ¿cierto? Y no estamos o no vemos a la familia alineada en la voluntad de Dios, se produce ese dolor y se produce también ese caos natural, porque estar lejos de la voluntad de Dios no hay frutos, pero estando en la voluntad de Dios hay frutos. Hoy celebramos el Día del Padre, y yo pensaba, ¿no?, que muchos hoy día recuerdan a sus padres que ya no están con ustedes. Nos conversábamos un ratito atrás en la interna con nuestros hermanos, y hace un mes y medio nosotros perdimos a nuestro papá, ¿cierto?, que se fue a la presencia del Señor, y lo recordamos hoy día con mucho cariño también, y recordamos también todo el esfuerzo y dedicación que él hizo en favor de su familia para que pudiéramos salir adelante. Y así también me imagino aquellos que hoy día no tienen a su papá con ustedes, lo recuerdan a sus padres con mucho cariño, considerando esos distintos momentos especiales y por qué no decir también momentos difíciles. Otros quizás no vivieron la experiencia de ese apoyo o esa figura paterna a su lado. Por lo tanto, quizás este día es un día más, pero en ese camino de vivir sin sus padres o sin esa figura paternal, conocieron a Cristo como Salvador. Pudieron ver la restauración que puede hacer el Señor cuando uno se refugia en Él y cuando uno entrega su corazón a Él y tiene la experiencia de perdón y tiene la experiencia de salvación de parte del Señor. El Padre lo acoge porque conoce a un Padre amoroso, el Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. Y no solamente conoce a un Padre amoroso, sino también conoce a un Padre perdonador. Y Salmo 27, capítulo 10 dice, porque para muchos, frente a la ausencia de un padre, hoy día este versículo es una verdad para ellos. El Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y estoy seguro que en ese sentido han sido consolados por el Señor, porque Dios comienza a ser nuestro Padre. A lo mejor nos sentíamos huérfanos, nos sentíamos sin un papá, pero hoy día tenemos un Padre totalmente amoroso, perfecto, lleno de gracia y lleno de misericordia para con nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. El Padre Celestial nos acompaña, el Padre Celestial nos bendice día a día con su compañía, con su guía, nos toma de su mano, vivimos con Él, vivimos en Él, y todos sus favores no se dejan esperar, siempre están ahí a favor nuestro. Cuando vemos estos pasajes que hemos leído de Abraham, podemos reflexionar y quizás aplicar varias enseñanzas para nuestras vidas como familia. Al parecer se ve en esta figura papá-hijo una actitud muy de mucha armonía entre Abraham
y el hijo Isaac. ¿Cuántos años creen ustedes que tenía Isaac en ese entonces? ¿Ah? Algunos dicen por ahí que tenían entre 20 a 30 años. ¿Ah? Todavía no ha cortado el cordón umbilical. Dicen, no se sabe con exactitud realmente la edad, pero dentro de la edad de Isaac y de Abraham, ¿cierto? Sacan esa conclusión de que posiblemente tenía entre 20 a 30 años. Bueno, si miramos el texto, se ve armonía entre el Padre y el Hijo. El Hijo está en una actitud de sujeción al Padre. Por lo tanto, van juntos a algo que es relevante dentro de los patriarcas, era el camino de adoración, el camino de obediencia, y nos muestra, en primer lugar, ese anhelo que tenemos todas las familias, de que toda la familia adore al Señor, que vayamos juntos a adorar al Señor. No sé si se sentirá, ¿cierto? Y obviamente que así es, se siente una tremenda alegría en el corazón, una tremenda satisfacción en el corazón cuando la familia junta, ¿cierto? Todos juntos vamos a adorar al Señor o estamos adorando al Señor y estamos todos en un mismo sentir, ¿cierto? Hay una satisfacción. Bueno, a aquellos que lo tienen, denle gloria a Dios, ore, cuide y pida al Señor y mire que no caiga. Y aquellos que están esperando esa bendición, porque sabemos que esa bendición viene, sigamos orando con fe y perseverancia de que el Señor sin duda no deseche una oración por la salvación. Yo estoy seguro que Dios no desecha una oración por salvación. Quizás el Señor va a medir cuando oremos, cuando nosotros le pidamos plata a Él, porque este caprichoso anda buscando sus propios intereses. Puede ser que le pidamos por las cosas materiales también, pero yo creo que cuando uno le pide por la salvación, cuando uno le pide por cosas espirituales a Dios, estoy seguro que ninguna oración es rechazada por Dios, porque Dios lo que más anhela que el hombre y el ser humano se encuentre con Dios. Y si yo le pido a Dios que los hijos, la familia que amamos, padres, hijos, hermanos, tíos, etcétera, etcétera, se encuentren con Dios, quizás no es una oración de ninguna manera desechada por el Señor. Por lo tanto, ¿qué nos invita el Señor en este tiempo también? A ser perseverantes, a orar por la vida espiritual y por la fortaleza espiritual y por la salvación de aquellos que amamos, que son nuestra familia. ¿Usted desea que ellos sean salvos? ¿Usted desea que ellos se encuentren con Dios? ¿Cierto? Entonces es un llamado a que nosotros también sigamos orando por ellos. Pero miren, aquí hay algo importante en las frases que aparece en Génesis. Dice que Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Cada uno de nosotros en la vida cristiana, en un mundo caído, en un mundo en el que estamos, somos probados permanentemente por el Señor. Porque si estamos en las manos del Señor, Dios lo permite en nuestras vidas. Nada está fuera del control de Dios. Dios lo permite, ¿cierto? A veces hay consecuencias de nuestros propios errores y eso no es que Dios lo permita, sino que Dios lo que permite es la ley espiritual. El pecado trae consecuencias. Pero así también como trae consecuencia, el Señor también da la bendición de darnos una salida para poder ser redimidos, restaurados, perdonados y también sanados frente a esa caída o dolor. Bueno, aquí posiblemente se ve a que Dios está probando a Abraham. Ese es signo de interrogación. ¿Por qué lo está probando? Puede ser que lo podamos descubrir al terminar la reflexión, pero aquí habla de una vida de fe. La vida de fe es probada permanentemente y en estos tiempos la vida de fe de los padres es probada permanentemente. Nosotros los padres debemos convertirnos en puntal para fortalecer la fe de nuestra familia. Los padres deberíamos ser los sacerdotes que de alguna manera estimulan la espiritualidad al interior del hogar. No siempre es así.
porque a veces el rol de la mujer toma un rol importante por esa capacidad, ¿cierto?, de cuidadora, protectora, y cuando el padre no está haciendo esa tarea, ¿quién la toma? ¿Quién la hace? La hace la mamá. Entonces, yo animo en esta mañana a todos los hombres a levantarse en el nombre del Señor para cumplir ese rol como padres de fortalecer la espiritualidad del hogar, la espiritualidad nuestra primeramente, para poder también llevarla al hogar y bendecir a nuestras familias. Miren, hoy día en la mañana podríamos haber estado todos los papás de los varones acostaditos, regaloneando, esperando el desayuno, ¿cierto? Y ahí, esperando el desayunito, la bandejita que llega en la mañana, ¿cierto? Con unas tostadas, un tocino, ¿cierto? 4 longanizas y un huevo arriba, ¿cierto? Livianito el desayuno, ¿cierto? No es así, no es así. No es así. Pero hoy día, ¿qué estábamos haciendo los varones? Para la gloria de Dios, estábamos orando por nuestros hijos. Estábamos arriba ahí, en ese lugar estábamos ahí, en la mesita, compartiendo nuestras cargas, contando en detalle los problemas de nuestros hijos, los problemas de nuestras familias. Y en un ambiente muy lindo de oración, de comunión, de búsqueda del Señor, creímos que fue importante en el Día del Padre pedirle al Señor este clamor y este gemido y decirle: te necesitamos, Dios, en nuestro hogar, te necesitamos en nuestra familia. Porque permanentemente el ser humano en una naturaleza caída y los cristianos en sí somos probados. Dios probó a Abraham y la vida de fe es probada permanentemente. Como padres, la fe entonces es importante para vivir una vida fructífera y también para que los hijos la vivan también en su vida personal. Es decir, permita el Señor que nosotros contagiemos y que ellos vean en nosotros un testimonio de que nosotros estamos en fe buscando al Señor. En fe buscando al Señor. Porque de esa manera se van también a sentir motivados a buscar al Señor de todo corazón. Alguien dijo por ahí que la cosa está difícil en las generaciones de hoy, en torno a sus corazones, en torno a la influencia que tienen, pero a pesar de esa corriente fuerte, filosófica, ideológica que estamos escuchando hoy día en nuestra sociedad, creemos con todo el corazón que el poder de Dios es mucho más grande que una ideología, que el poder de Dios es mucho más grande que una filosofía humana, y que la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueden hacer la obra en el corazón que hoy día a lo mejor está totalmente influenciado y anestesiado por las corrientes de este mundo. Y por eso, ¿cuál es lo importante? Que el Padre se levante en el nombre de Jesús y no deje de orar, no deje de clamar por la familia, por los hijos, por los abuelos, por toda la familia en general, aquellos que de alguna manera no están con el Señor. Entonces la vida de fe es importante para vivir una vida fructífera. Posiblemente ellos, los hijos, las familias, nos ven y al vernos en nuestra actitud frente a Dios, al vernos en nuestra actitud de búsqueda de Dios, eso va a ser una enseñanza a que ellos vivan esta fe que nosotros estamos viviendo en Él. Aun cuando estamos siendo probados, ¿cierto? Aun cuando estamos siendo probados, la fe, ¿cierto?, debe estar intacta. La fe debe aún más fortalecerse en el Señor, porque de esa manera vamos a poder recibir también la fortaleza que necesitamos. La fe se evidencia, o la fe se prueba, o se evidencia en la prueba en el fondo, ¿cierto? La fe se evidencia en la prueba. Y la fe debe ser una cualidad que debemos fortalecer a diario en nuestra relación con Dios. Y viviendo y atesorando la palabra de Dios a nuestras vidas, nuestra fe va a fortalecerse aún más. Por algo dice Romanos capítulo 10, 17, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Así que una primera enseñanza frente a la prueba, fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe
para que esa fe también contagie la vida de aquellos que están alrededor de nosotros, que son nuestros hijos y nuestras familias. Pero aquí hay instrucciones de Dios que llaman la atención. Por ejemplo, las instrucciones que Dios le da a Abraham. Le dice, llama a ofrecer en sacrificio a su hijo, a su único hijo, ese hijo que era el hijo de la promesa esperada, ¿cierto?, por el Señor. Cuando hablamos de su único hijo, obviamente estamos hablando de que es el hijo de la promesa, porque Abraham, ¿cierto?, en esos errores de la vida, que también uno ve en la sociedad, ¿cierto?, que se forman prácticamente dos familias, el otro hijo y el hijo Isaac, que es el hijo de la promesa. Las instrucciones entonces de Dios es que llamaba a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Y eso entonces ubica al patriarca en el centro de lo que podría ser una profunda crisis personal cuando escuchó de parte de Dios esta orden. Es terrible, ¿no? Ese hijo de la promesa que Dios le había prometido, que Dios le había dicho que a través de este hijo, ¿cierto?, viene toda esta promesa de la simiente y todo aquello que está enmarcada en la historia, trae obviamente un sentimiento al corazón de Abraham. No sale, ¿cierto?, el sentimiento tan claramente, pero estoy seguro que Abraham se apesadumbró frente a la noticia. Esa noche posterior a esas instrucciones debe haber sido una interminable agonía para Abraham, sabiendo que iban a venir sentimientos, y esos sentimientos podrían haber traído dudas, quizás, o conflictos existenciales, ¿cierto?, de cómo Dios, cómo este Dios grande, ¿cierto?, podría pedirle el hijo que tantos años había esperado y que él mismo había prometido y milagrosamente se lo concedió. ¿Por qué? Porque ¿en qué tiempo tuvo al hijo Isaac? Cuando tenía 90 y tantos años, ¿cierto? Casi 100 años. Entonces esperó hasta que llegó, ¿cierto?, la bendición de la promesa. Por lo tanto, aquí obviamente se puede haber hecho esa pregunta. Abraham no permitió, y aquí hay una interesante enseñanza, porque a pesar de los sentimientos que estaban ahí, frente a ese mandato de sacrificar a su hijo, Abraham no permitió que sus emociones fueran más fuertes, y el factor, ¿cierto?, decisivo en su comportamiento no fueron los sentimientos, sino fue la convicción de que lo que él tenía de Dios. Él entendió que ese fue un llamado a obedecer el mandato que Dios le pidió, que era sacrificar a su hijo, aun cuando no entiende lo que el Señor está haciendo. Hay cosas que entendemos de Dios, pero hay cosas que no entendemos. ¿O usted entiende muchas cosas de Dios y de su revelación? No. Hay circunstancias que no entendemos, pero igual estamos caminando con Él y estamos en Él. Por lo tanto, las circunstancias y las emociones no fueron un factor determinante para que Abraham decidiera, ¿cierto?, rechazar este llamado a la obediencia. Él entendió que el llamado a la obediencia era lo más importante, porque tenía una convicción. Él creyó en Dios. Y dice la palabra que Abraham es uno de los ejemplos de fe en la historia. Es un ejemplo de haberle creído a Dios. ¿Qué hace Abraham? Y miren, aquí se ven las acciones concretas de una persona que tiene fe. Una persona que tiene fe. Dice, ¿qué hace Abraham? En el versículo 3, en el versículo 3 dice que se levantó, ¿cierto? Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ponga atención, aquí hay muchos verbos. Dice que se levantó, preparó, tomó, cortó y salió.
Él comenzó muy de mañana dando los pasos necesarios para hacer lo que había que hacer porque había sido mandado por Dios. Sin importar, escuche bien, sin importar la magnitud de su aflicción. Porque sin duda que estaba afligido. No creo que hubiera ido, ¿cierto?, llevando a su hijo con mucha alegría y gozo. ¿Ah? No, él iba con mucha aflicción a entregar a su hijo. Y aquí la fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios. La fe que debemos fortalecer como papás, como familia, es una convicción profunda, no en mis sentimientos, sino en la fidelidad de Dios que conduce a la acción. Yo lo he enseñado varias veces acá, pero nosotros a veces confundimos la fe con emocionalidad y confundimos la fe con entusiasmo. De hecho, a veces nos pegamos unas palmaditas por la espalda y decimos, tienes que hacer las cosas con más fe, como si tuviera el tema relacionado con entusiasmo. Y la fe no es entusiasmo, la fe es convicción. ¿En quién? No en mis emociones, no en mis probabilidades, no en mis sentimientos, sino la fe, una plena convicción en la fidelidad de Dios. En la fidelidad de Dios, el Señor comenzó, lo decía la semana pasada, una obra en tu vida y Él es fiel en terminarla. El Señor comenzó un propósito con tu vida. Él quiere que tú y tu casa sean todos salvos. Él quiere que tú, a través de ti, llegue la bendición también a tu hogar. Hoy, el hecho de haber tenido a Cristo, hoy día te ha permitido a ti, hoy día ser el intercesor de tu familia. Tú oras, tú clamas, tú buscas. Ahora tú anhelas la salvación de tus seres queridos. Lo anhelas. Y te inquietas por eso. Y oras ahora. Es tu gemido, es tu clamor, es tu deseo, es tu inquietud. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios que conduce a la acción. ¿Cuáles son las acciones de Abraham? Él se levantó, preparó, tomó, cortó, salió. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles van a ser tus acciones en tu hogar? Orar, leer la palabra, enseñar la palabra, evangelizar, dar a conocer, servir en la iglesia, venir a congregarte. Qué bueno que estés acá, porque esa es una acción de fe que tú hiciste hoy día, en esta mañana, de poder estar acá en este lugar. Es la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera, pero dice, es la certeza de que no importa cuán contradictoria y difícil es la circunstancia que llevas, Dios no se verá limitado en sus propósitos en cumplir su palabra. No tiene que ver conmigo. El Señor con su poder va a hacer su obra porque está en sus propósitos hacerla. Entonces, ¿qué nos queda frente a esto? Aferrarnos en fe en Dios para vivir confiado como Padre en el poder de Dios. Y ya están llegando los niños, entonces, y me queda harto sermón, ya. Pero vamos a hacer una primera parte, yo creo, ¿no? Podría ser una primera parte. Bueno, Hebreos 11:19, miren, ¿cuál era la convicción que tenía Abraham? Porque pareciera que el escritor de Hebreo logra descubrir la convicción que tenía Abraham cuando decidió obedecer al sacrificar a su hijo. Y miren, Hebreos 11:19 dice, Abraham creía que Jehová era poderoso para levantar a Isaac aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham tenía la plena convicción que si obedecía al Señor y si tenía que sacrificarlo, lo iba a sacrificar, pero algo poderoso iba a suceder. Es decir, Dios, que es todopoderoso, iba a resucitar al Hijo y lo iba a sacar de esa condición. ¿Por qué? Porque él percibía que sí estaba siendo probado en fe. ¿Se dan cuenta? Y qué importante es poder, padres,
No dejar de confiar en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, porque en este mundo caído, como familia, nos vemos rodeados de momentos buenos, pero también de momentos de crisis, de tiempos difíciles. La crianza no es fácil. Hoy la crianza no es fácil. Hoy puede ser que estemos con familias quebrantadas porque a lo mejor, cierto, los hijos o los padres, por un lado, los hijos han decidido vivir sin Cristo y los padres quizás hemos descuidado transmitir y fortalecer la fe de nuestros hijos. Debemos confiar entonces aquí, ya nada podemos hacer. ¿Qué es lo que debemos que hacer? Debemos confiar en la bondad de Dios, evidenciar acciones concretas que hacen que solo dependamos de Él y que nuestra vida puede ser caracterizado por una abundancia de verbos. ¿Qué quiere el Señor de ti? Verbos que muestren acciones de fe y que de esa manera podamos decir que estamos confiando plenamente en el Señor. Hoy hay una lectura muy interesante. Esta es mi conclusión. Hay una lectura muy interesante, se lo pedí a mi esposa los libros porque le encanta leer. Este libro, La búsqueda de Dios de Tozer. Léanlo. Tozer es un pastor que fue parte, cierto, de la Alianza Cristiana y Misionera, que tiene muchos libros, Los atributos de Dios, La búsqueda de Dios, etcétera, etcétera. Pero Tozer hace un análisis de la vida de Abraham y el hijo. Y dice Tozer, el niño no tardó en convertirse para Abraham en ídolo. Ojo, porque muchos hoy día dejaron de perseverar en el Señor porque se agolparon a la familia y se agolparon a sus hijos. Y ya Dios no es relevante, ya la iglesia no es relevante, ya el compromiso con Dios no es relevante. Entonces, dice, el niño no tardó en convertirse en ídolo. Era muy preciado por su padre. Los hijos los debemos amar, pero no idolatrarlos. Quizás su hijo era el deleite de su padre. Tozer dice, desde el primer momento en que Abraham alzó a su hijo en brazos, se construyó en él una actitud de, cierto, ser esclavo del amor de su hijo. Y muchos entonces allí comienzan también a cambiar los roles, a no darle la prioridad a Dios y darle la prioridad, toda la prioridad al hijo, sabiendo que hay etapas de crianza en sí. Es verdad, hay tiempos de crianza, pero cuando tu hijo es tu ídolo, ¡wow! ¡Qué problema para el creyente! Y posiblemente ahí está la prueba de Abraham con su hijo, porque a lo mejor vio a Abraham que lo idolatraba, que lo quería tanto, que no quería desapegarse de él, que a lo mejor le ocupaba todo su mente, su tiempo y todo su ser, que a lo mejor estaba perdiendo, cierto, la realidad de lo que significaba, para qué había sido nacido el hijo, para cumplir la misión del Señor. Y a medida que el niño iba creciendo, de la infancia a la juventud, el corazón de Abraham se ligaba más y más y más a él, hasta que su estrecha relación llegó a hacerse peligrosa. Fue entonces que Dios intervino en las vidas del padre y el hijo para salvar a ambos de las secuencias de un amor sí humano, pero a lo mejor un amor idólatra. Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo y sacrifícalo. Entonces, podemos ver entonces que Abraham se dispuso a obedecer. El momento en que Abraham obedeció hasta el final, intervino Dios. El ángel de Jehová, ¿cierto?, apareció y le impidió que sacrificara a su hijo, porque solamente quería ver en Abraham una actitud de obediencia. Nunca fue, Tozer dice, nunca fue la intención de sacrificar al muchacho de parte de Dios. Lo que quería Dios es quitarlo del templo de su corazón para poder, de alguna manera, dirigir su corazón hacia Él. Y de esa manera entonces corrigió el sentimiento, la convicción o el corazón de Abraham, que el hijo era importante,
Era importante bendecirlo, era importante cuidarlo como todo padre que es proveedor, pero no es importante en el reino de Dios idolatrarlo. Ahora le dice que no lo mate y entonces lo libera de ese sacrificio doloroso. Ahora puedes contar con tu hijo sano y bueno. Regresa con él a la tienda, ya que sé que temes a Dios, pues no has rehusado a tu único hijo. No has rehusado a tu único hijo. Y ahí está la promesa maravillosa, 2 veces que le dice que lo va a bendecir y va a bendecir a Isaac y va a ser padre de mucha, mucha, mucha gente. Miren qué lindo texto que nos habla a que Dios nos regala a nuestros hijos. Como dicen por ahí, nos presta a nuestros hijos, pero para darle la bendición de inculcarle la fe, de instruirlo, como dice el texto, cierto, que lo instruyamos en el temor de Dios y que no exasperemos a nuestros hijos y a la vez también los instruyamos en el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer solamente desde la información, lo vamos a hacer los verbos que tú tenías. Si en tu vida hay verbos que reflejan tu fe en Cristo, eso va a ser un impacto para tu familia. Amén. Oramos al Señor y le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, cuánto necesitamos fortalecer nuestra fe en ti para ser de buen testimonio para nuestros hijos y para nuestra familia. Cuánto anhelamos que nuestra fe contagie, impacte la vida de los que amamos. Esa no es obra nuestra, esa es obra del Espíritu Santo que convence de pecado. Pero también las acciones de nuestros verbos van a ver o van a reflejar cuánto es nuestra fe en amor y en obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, para bendecir nuestros hogares. Bendice a cada padre en esta mañana con estos números especiales que hoy día se harán. En gratitud, Señor, ellos sientan el privilegio de estar en la casa del Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Voy a dejar